fuerzas, gente que trabaja, horas que se pasan. Buen día, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos en Habitar el Pensamiento, un poquito resfriados este martes, de 10 a 11, como todos los martes, en el programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAN. Bueno, ayer fue un día muy particular para los montevideanos. El fallecimiento de Mariano Arana, obviamente que fue un amigo de la casa, antes de ser intendente y dedicarse a la vida política. Él era arquitecto del Centro Cooperativista Uruguayo, fue arquitecto de varias obras, entre ellas la de Mesa 4, allá al barrio 3 de Abril, por la calle Valleverres, y siempre recuerdan los compañeros con mucho cariño el trabajo como arquitecto de Mariano Arana y luego, obviamente, todo el trabajo en estudios urbanos, cuando defendió en plena dictadura el patrimonio de la ciudad, y bueno, después toda su carrera política. Pero hoy, para recordarlo, nada mejor que una anécdota que me mandó ayer un compañero que es socio fundador de la cooperativa Macobi de Mesa 2. Él ya se fue de la cooperativa, pero bueno, seguimos con su amistad y dice así: Mariano siempre solidario, siempre militante, siempre presente. Golpe de Estado. Alma ocupada contra el golpe y desocupada por los milicos. Sabíamos que en el CCU había vehículos a disposición en apoyo a la huelga general. El domingo de tarde necesitábamos movernos para seguir la consigna de la desocupación o ocupar de nuevo. Llamamos al CCU y nos dijeron: sale para ahí un compañero. A los 15 minutos llega Mariano con su mejarí con techo de lona. A la orden, ¿dónde vamos?, nos dijo. Después de ver varios encargados de la fábrica, me dice que tiene que pasar por su casa. Eran las 21 horas y el frío del invierno se hacía sentir, y más en la mejarí. Sale de la casa con un sobretodo impecable, nuevo. Ponete lo que te vas a congelar, me dice. Yo ya me abrigué. A las 3 horas, después de andar por Montevideo de punta a punta, me deja cerca de Industrias, en la casa de Pedro y Marisa. Me saco el sobretodo y se lo quiero devolver. Quédatelo, que mañana también va a estar frío. Le contesto: mañana me pueden meter en cana. Con mayor razón te lo quedás, fue la contestación de Mariano. A la mañana siguiente, temprano, reunión con los encargados en el viejo bar Sin Bombo. Uno de los encargados nos delató y con otros 2 compañeros fuimos a dar a la 13ª seccional policial. Los primeros cachiporrazos y golpes me los amortiguó el sobretodo de Mariano, y después un mes en el cilindro. El sobretodo de Mariano lo usaba hasta para dormir, sobre la cama hecha con 2 bancos largos y uno de los colchones que mandaban los compañeros en huelga para los presos en el cilindro. Esto es solo un botón de muestra de lo que siempre fue Mariano. Hasta siempre, amigo, profesor, compañero, describe el Ditra. Eso me lo mandó anoche un compañero, Ditra le decían, un compañero que fue fundador de la matriz Macobi de la Mesa 2 y que fue muy amigo de Mariano. Creo que vale la pena la anécdota, porque hoy no lo quiero recordar ni como intendente, ni como ministro, ni como tantas cosas que está bien que lo recordaron ayer. Lo quiero recordar con una anécdota de solidaridad como esta, en momentos tan duros como la huelga general. Hasta siempre, Mariano. En otro orden de cosas, el viernes pasado tuvimos la actividad, o la doble actividad, con la Intendencia de Montevideo, que tuvo que ver con la conmemoración de los 53 años de FUCBAN y además el homenaje que quiso realizarle la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, al complejo habitacional José Pedro Varela, zona 3, que construyó en la década del 70 839 viviendas. El complejo más grande construido por Ayuda Mutua, no de Uruguay, de América Latina. Bueno, fue una conmemoración muy emotiva, muy interesante, hizo uso de la palabra compañera, una compañera y un compañero de zona 3, en honor al complejo. Luego, 2 compañeros de FUCBAN, el compañero Enrique Cal, presidente de FUCBAN, y quien les habla, Gustavo González, y además la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Luego terminamos, como todos los aniversarios, a pesar de la lucha y de tiempos sombríos,
bailando como para entrar en calor. El salón comunal, que es un gimnasio enorme, estaba repleto de gente, muy emotivas todas las oratorias. Y bueno, así conmemoramos los 53 años, viendo siempre una perspectiva de lucha. Allí, en varias de las oratorias, se rescataba un instrumento político fundamental, como es la cartera de tierras. Un instrumento que sin él es imposible que pueda crecer el movimiento cooperativo, porque necesitamos suelo para construir. Para conversar de esto y otros temas, estamos con Sebastián Moreno, director de Tierras y Vivienda de la Intendencia, ya un amigo de la casa. ¿Cómo andás, Sebastián? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Gracias por recibirme. La verdad que un gusto, como siempre. Bueno, ¿cómo anda la cartera de tierras? ¿Han otorgado tierras en último periodo? ¿Cuál es la perspectiva de la misma? Bueno, en realidad estamos trabajando muy fuerte con la cartera, que como decís vos es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Es aparte un gran ejemplo de política de Estado, si se quiere, a nivel departamental. Nosotros hemos presentado un plan de tierra en el marco del Foroso, en donde aspiramos a llegar, cuando hayamos terminado el periodo, a haber entregado tierra para unas 2.500 viviendas cooperativas. También decir que la cartera de tierras no es solo para cooperativas, aunque es el gran porcentaje. También estamos trabajando muchísimo en generar tierra para trabajar en política de asentamientos, que viene medio complicado, digamos, con el gobierno nacional en cuanto a la necesidad que tenemos de financiar las viviendas más allá de la tierra. Pero bueno, siempre la tierra está disponible. La decisión política y la definición política de esta intendencia, de esta intendenta, fue claramente seguir con el rol fundamental que tenemos de entrega de tierra, de conseguir más tierra, de buscar mejores ubicaciones, de poder servir a los diferentes programas y no necesariamente seguir el ritmo del gobierno nacional, porque uno de los temas que tuvimos desde el principio del periodo fue, bueno, ustedes lo tienen clarísimo, ¿no? Pero la baja de los sorteos a la mitad, las demoras en las escrituraciones, eso vinculado con las cooperativas, pero también la falta de financiamiento y el parate absoluto que tuvo la política de asentamientos en los primeros 3 años de este gobierno nacional. Y la definición fue: nosotros vamos a seguir buscando tierra, nosotros vamos a seguir trabajando y fortaleciendo la cartera de tierra y dándole un impulso más a lo que son las áreas centrales e intermedias, ¿no? Si bien sí seguimos trabajando con algunas nuevas urbanizaciones. Para el oyente, ¿a qué le hablamos cuando hablamos de zonas intermedias y centrales? Exacto. Bueno, en realidad lo que estamos, primero que nada hay que reconocer, nosotros reconocemos que Montevideo tiene varias centralidades, ¿no? Históricamente el centro de Montevideo y el resto, pero también hay diferentes, la ciudad ha ido creciendo con diferentes centralidades, ¿no? Entonces, no sé, el Cerro es una centralidad, la Unión es una centralidad, Colón, Villa Española, hay como muchas centralidades que hay que reconocer, y no es solo el centro y el resto. Hay como, bueno, el mercado modelo, por ejemplo, es una de ellas. Entonces, la idea es, sí, generar algunas nuevas urbanizaciones, se van a seguir generando, pero tratar de aprovechar esto, que siempre es el discurso de aprovechar la ciudad y no seguir expandiéndola, bueno, pero con hechos concretos de política. En ese sentido, nosotros hemos adquirido predios por diferentes vías, algunas desafectaciones de espacios públicos que no estaban bien utilizados, que pueden ser calificados de mejor manera, pero al mismo tiempo poniendo vivienda, algunas expropiaciones por deuda de algunos terrenos, y algunas licitaciones, ¿no? Como diferentes vías para acceder a la tierra, y en ese sentido ponerlas a disposición, en particular del movimiento cooperativo, porque creemos que, bueno, el derecho a la ciudad es eso, ¿no? Y después hay que empujar para que también pasen las cosas a nivel nacional, porque nosotros, la política de vivienda, que es una mezcla, porque en su competencia está el gobierno nacional, claro, claramente, pero lo que es el suelo y la ciudad es de la intendencia, entonces necesariamente, o del gobierno departamental, entonces necesariamente ahí tiene que haber un vínculo que a veces está más complicado que otras, en estos momentos está más complicado que otras veces. Entonces, es una política que tenemos que ir avanzando cuidadosamente, pero con toda la fuerza y con toda la decisión política. Yo siempre digo que con la primer
con el primer decreto de cartera de tierra que firma Tabaré Vázquez en la Intendencia del 90 de Montevideo, de los años 90, bueno, yo creo que luego se contagiaron otras intendencias del interior, entonces tuvimos y tenemos en la ciudad de Mercedes, en San José, en Paysandú, ¿ustedes tienen alguna coordinación con esas intendencias en términos del suelo? En realidad, nosotros, así como de la cartera de tierras, también otros programas de vivienda que surgieron originalmente en políticas montevideanas, digamos, de gobiernos departamentales anteriores, que después fueron repartiéndose en diferentes intendencias también y tomando como ejemplo. En algunos casos hemos trabajado en algunas intendencias para también mostrar cómo funcionan los programas de rehabilitación urbana y también ponerlo como ejemplo. Lo que sí, Gustavo, no se ha contagiado, vos lo tenés claro también, es la cartera de tierras a nivel nacional, ¿no? Claro. Que eso para nosotros sí es fundamental. Va muy mal, muy lenta, muy lenta. Prácticamente no hay inversión. Exacto. Las inversiones, por lo menos a los que nos han llamado, el último llamado, creo que lo hicieron este febrero, el último después de muchísimo tiempo que no había llamado, sigue siendo en territorios de la periferia, ¿no? Entonces, claro que sí, la cartera de tierra a nivel nacional es un elemento clave para el propio Fondo Nacional de Vivienda. Porque aparte la cartera de tierras no es solo tener tierra. En este caso igual tampoco es que hay mucha a nivel de la cartera nacional, pero no es un tema de cantidad tampoco, es un tema de qué dirección, es política la cartera de tierra. Es cómo vos querés desarrollar la ciudad, las ciudades, cómo querés desarrollar la sociedad, buscando la integración. Entonces hay definiciones políticas de qué tierra salís a buscar y qué tierra tenés y qué tierra ofrecés para qué programas. Entonces no es tener tierra por tener tierra y después sorteamos cuál te toca. En realidad, ese rumbo, en el sentido de a dónde apunto con la cartera de tierras, eso claramente en lo que es el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Nacional falta. Ahí, en este caso, tampoco hay un rumbo a nivel del Gobierno Nacional de qué se espera o a dónde apunta una cartera de tierra. Y bueno, algún remanente van y tiran, pero en realidad eso no es política de tierra. No, claro, no hay, porque no solamente que no hay mucha, sino que vos no sabés hacia dónde va, que ese es el elemento clave del asunto. Sebastián, tú ahí en tu disertación actual planteaste las dificultades para el tema asentamiento. Bueno, el tema asentamiento es un tema muy promocionado, digamos, desde el gobierno, con el plan Avanzar y demás. ¿Cuántos asentamientos de la ciudad de Montevideo efectivamente se podrían resolver en este periodo de gobierno? Estoy hablando de Montevideo. Mira, lo que pasa acá es que nosotros tuvimos 3 años de gobierno nacional sin política de asentamientos. Pero no es que cambió el enfoque o se enlenteció, es que no hubo absolutamente nada vinculado a política de vivienda de asentamientos. Teníamos convenios firmados para arrancar obras. O sea, 20, 21 y 22 no hubo ninguna intervención sobre asentamientos. Nada. De hecho, teníamos obras para comenzar firmadas en 2019 y 2020, obras para realojos para comenzar, o sea, gente que está viviendo en lugares que se inundan, en lugares que están contaminados, que estaba pronta para arrancar la obra, y el Ministerio de Vivienda cuando asume nos dice, no tengo plata, paren. Porque en realidad esto funciona con convenios en donde la Intendencia pone la tierra, asistencia técnica, y el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, pone la plata para la vivienda en sí. Tuvimos que parar realojos de asentamientos, Alfonso Lamas, El Progreso, Fortaleza, el Fortaleza del Cerro, que después pudo arrancar de otra manera. Tuvimos que parar también programas de regularización de asentamientos y estuvimos en la nada. De hecho, un asentamiento, el realojo del asentamiento de Chacarita, allá por Punta Rieles, que ya había arrancado la obra, la Intendencia tuvo que ir adelantando plata para no parar la obra, porque no nos pasaban más plata. De hecho, el Ministerio de Vivienda llegó a tener una deuda con la Intendencia de $6 millones. El Ministerio debiéndole a la Intendencia $6 millones, porque la Intendencia algunas cosas no las quisimos parar, básicamente por cómo estaba viviendo la gente y porque parar una obra en el medio de una obra era una locura, y era el planteo. O sea que hasta el momento, podemos decir, bueno, es en el 2023 donde algo se empieza a alargar. Exacto. ¿Y en qué estamos en Montevideo? Y estamos arrancando ahora
hace un mes arrancaron algunas obras, otras arrancan ahora, de los realojos y regularizaciones que teníamos previsto en el 2020. Bien. Eso están arrancando ahora. Y están licitándose algunos asentamientos de lo que fueron acordados en el llamado Plan Avanzar, con lo cual estarían arrancando obras, 2 o 3 asentamientos antes de fin de año, arrancando las obras. En total, no estamos trabajando en más de 10 asentamientos en la ciudad de Montevideo, de un total de 348 que hay en Montevideo. Lo que está firmado en el Plan Avanzar, acordado en el Plan Avanzar, es intervenir al 4% de la población que vive en asentamientos de Montevideo. El 4% de la población que vive en asentamientos de Montevideo está incorporada en este acuerdo del Plan Avanzar en esos asentamientos. Hasta fin del periodo de gobierno. Exacto. O sea, nada. Nada. Que además arrancó tarde, muy tarde. Con lo cual, si vos lo mirás, las obras grandes de lo que está acordado son en el periodo siguiente. Estamos arrancando ahora las obras de los más chicos, ¿no? El asentamiento El Che o Antares, que están arrancando la obra, o venían esperando hace un tiempo, pero que arrancan la obra ahora. Pero después quedan otros asentamientos que fueron acordados, que son proyectos más complejos y más largos, que claramente estamos preparando proyectos para trabajar en el periodo que viene, porque... Ahora, hay otros departamentos que sí tienen el Plan Avanzar. Lo que pasa que llegó un momento en donde el Plan Avanzar era todo. Claro. Entonces cualquier cosa que venía del periodo pasado ya era Plan Avanzar, o cualquier obra era Plan Avanzar. Uh-huh. Plan Avanzar en sí no quiere decir mucho, porque Plan Avanzar básicamente se afianza en 3 patas, que son el plan de relocalizaciones, que existe desde el 2011, el plan Juntos, que existe desde el 2011, y el programa de mejoramiento de barrios, que existe desde 1999. Esos son los 3 programas del Avanzar, no hay ninguna novedad. Son los 3 programas que siempre estuvieron. La única novedad es que el financiamiento, en vez del Fondo Nacional de Vivienda, viene del fideicomiso, que le sacan plata a colonización y que no se sabe muy bien cómo se llena ese fideicomiso. Y aparentemente habría otra partida, dicen, pero no está claro. No está muy claro, nunca estuvo muy claro. Nosotros todas las negociaciones que tuvimos con el Ministerio de Vivienda nunca hablamos de plata, hablamos de la cantidad de asentamientos, de qué asentamientos teníamos nosotros disponible tierra para empezar a trabajar, de cuáles quisiéramos regularizar, realojar. Alguna serie de una lista de asentamientos que se acordó después que una lista quedó por fuera, pero nunca cuál era el presupuesto destinado a esto en Montevideo. Eso supongo que ellos lo tienen en una planificación, pero eso nunca fue hablado con nosotros. Pero además es peor que esto, porque esto es básicamente las negociaciones con el Ministerio de Vivienda y el financiamiento de la vivienda en sí. Pero como vos sabés bien, todo lo que son programas de asentamiento, relocalizaciones, regularizaciones, no es solo hacer casas. Sin duda. Y en ese sentido, la territorialización de las políticas sociales, que acompañan lo que son las políticas de vivienda, tampoco están. Entonces, nosotros estamos viendo, la intendenta lo ha dicho 1000 veces, pero es lo que estamos viendo, un Estado que se retira de los territorios, de los barrios, se retira, no están más los SOCAT del Mides, no hay más apoyo a las ollas populares, ahora hay que ir a buscar la viandita congelada no sé dónde, y no para todos. Uh-huh. No hay una presencia, se está yendo, bueno, la presencia del Ministerio del Interior, ni que hablar. Entonces, claramente hay un espacio ahí que complica muchísimo lo que son las relaciones sociales y bueno, ni que hablar de los temas que después vemos de convivencia y de seguridad, ¿no? Gestar comunidad ahí se hace cada vez más complejo. Entonces, la Intendencia avanzó muchísimo en eso a través del Plan ABC y a través del Plan ABC y ABC+, que le decimos como una nueva generación trabajando en mesas barriales, donde, por ejemplo, en Unión Malvin Norte ya arrancamos el año pasado con mesas barriales, donde intervinieron más de 200, y están interviniendo porque las mesas siguen, más de 200 vecinos y vecinas del barrio, de asentamientos, pero también de zona formal, para pensar el barrio junto, para pensar qué es lo que queremos para el barrio y para llevar adelante acciones, no solo para pensarlo. Estamos arrancando ahora en el mes de junio en la zona de Piedras Blancas, en donde tenemos una serie de intervenciones previstas, pero también vamos a trabajar con los vecinos y vecinas de los barrios y las comisiones barriales para ver efectivamente con ellos qué vamos avanzando, qué queremos hacer con el barrio, cómo podemos llevarlo. Y todo esto en un marco de un gobierno nacional que no está. Entonces, que es mucho más difícil de llevar adelante, lo vamos a hacer igual. Pero es todo en este marco de, bueno, estamos retirando, no sé por qué, si es que están cuidando el déficit fiscal o cuáles son las líneas generales, pero... Yo creo que en parte es eso,
En parte, mira, yo tuve una discusión hace, el año pasado, con algunos legisladores del Frente Amplio, justamente, que me decían, no, pero en el 24 y 23 van a largar plata. Y yo les decía que para largar plata en vivienda, tenés que largar el primer año, porque si tu idea, que es nefasta, pero la idea de la política barata, digamos, es cortar cintas, si tu idea es cortar cintas, bueno, una obra no la haces en 24 horas, ni en 6 meses, ni en 8 meses, ¿no? Entonces, yo les decía en ese momento a los legisladores, mirá, a mí me parece que no, que acá no hubo dinero para la vivienda es la gran golpeada, mucho más golpeada que la educación y mucho más golpeada que la salud en esta administración. Nosotros sufrimos un recorte en marzo del 2020, como todos los ministerios, de un 15%, después tuvimos un 17% más en la ley de presupuesto, que no levantó nunca, ¿no? Entonces, y todavía este año que viene, ahora hay rendición de cuenta, descendería el monto para los programas donde nosotros, como cooperativas de vivienda, mordemos préstamos, ¿no? O sea que yo creo que la situación de la vivienda es preocupante. Y además yo me imagino que para la Intendencia otorgar tierras que no se construye también es desgastante. Claro, es que esa fue una decisión política de qué hacer, porque más allá de que en el discurso el Ministerio de Vivienda estaba, bueno, esto era la pandemia y ya volveremos, aunque el primer recorte fue antes que el primer caso, fue en primera semana. Si vos te podés analizar el plan quinquenal de vivienda que está colgado en la página del Ministerio de Vivienda, en ese plan quinquenal de vivienda, en ese documento, la mitad del documento habla de lo hecho en el periodo pasado y la otra mitad habla de lo que van a hacer o de lo que pensaban hacer, de lo de las famosas 50.000 viviendas de expresión de deseo y todo eso. Pero ya en el plan de lo que iban a hacer, ya planificaban, está escrito en el documento de ellos mismos, ¿sí? Ya planificaban hacer menos que lo que se hizo en el periodo pasado. El plan ya era así. No es después coyuntural, o después qué pasó, o financieramente no pudieron. Ya estaba planificado así. Sí, por eso. Estaba planificado liberar los topes de precio a la ley de vivienda de interés social, mala ley, que tenía alguna cosa por lo menos defensiva en cuanto a tope de precio, que tampoco era gran cosa. Sobre eso fue un compromiso del presidente de la República, concretamente en el balneario de Punta del Este, antes de asumir. Cuando ya se sabía presidente, se lo dijo a la promoción privada. Le voy a sacar los topes, y yo creo que fue en abril-mayo del 2020 que le levantó los topes también. De hecho, se están construyendo viviendas de interés social, entre muchísimas comillas, en Punta del Este. Sí, apuntando, es una mirada filosófica de fondo, ¿no? Claro. Y que no es después acciones coyunturales o para la tribuna, la queja de un ministerio sobre que otro ministerio no le da bola. En realidad, básicamente lo que hay ahí es un pensamiento atrás, coherente, sí. Es en ese sentido, eso sí que no se le puede criticar, pero que le hace muy mal a la sociedad. Y en realidad, parar como se hizo una política de asentamiento, y la cooperativa se enlenteció muchísimo. Sí, ellos han cumplido con el cronograma después de la movilización de FUAN, que han dicho que iban a cumplir. Eso, en honor a la verdad, hay que decir que sí que han cumplido. Pero han cumplido con préstamos que se tenían que haber firmado en el 2020. Claro. O sea que hasta el día de hoy estamos, al haber achicado los sorteos, que el primer año ni siquiera tuvimos, ¿no? Tuvimos uno a fin de año, de los dos que se tenían. Al haber achicado eso, bueno, obviamente, ahora, que es una política deliberada, lo es. Desde el consenso de Washington a todos los gobiernos de Latinoamérica se le dijo, hay que desembarazar al Estado del problema de la vivienda. Y ese retiro que tú decís tiene que ver con eso. Entonces, promovamos la vivienda privada, démosle vida a la industria de la construcción, como le están dando a Valdes, término que me lo dijo el senador Manini Ríos en una audiencia que tuve. La industria de la construcción se la está llevando a Valdes, me dijo Manini Ríos. Federico mira como no creyendo, pero sí, Federico, le digo al operador de
de la radio y compañero. Ahora nos vamos a una tandita, Federico, ya que estamos, y seguimos con Sebastián Moreno. Seguimos con Sebastián Moreno. Estábamos hablando y yo le decía a Sebastián que cuando él habla del retiro del Estado o de organismos del Estado, tiene que ver con una política desde el Ministerio de Economía, que es desembarazar del problema de la vivienda a el Estado. Cuestión que en Uruguay se hace compleja, se hace difícil. Ha sido mucho más fácil en otros países de Latinoamérica. Acá hay una vieja tradición estatal, ¿no? Y una pelea por la financiación estatal y demás que ayuda a que no le sea tan fácil a un gobierno sacarla de un plumazo. Pero, de alguna manera, por inanición, se lo va liquidando, ¿no? Sebastián, entonces, en el tema asentamientos estamos con dificultades. ¿Qué otros programas la Intendencia está llevando adelante en los barrios? Yo tengo una preocupación que es la segregación espacial de la ciudad de Montevideo. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, es una preocupación la segregación espacial que viene con la segregación social y con los barrios, la homogeneización de barrios, que es un problema social grande y que necesariamente tiene que tener una intervención integral. Es difícil decir esto porque las famosas intervenciones integrales ya se ha dicho tanto y discursiado tanto y no hecho, que básicamente la palabra termina de perder fuerza, pero en realidad nosotros lo que estamos viendo, y eso es lo que estamos haciendo y queremos hacer y seguimos haciendo con el plan ABC. El plan ABC arranca como plan de emergencia, básicamente ante esto, ante lo que ya se veía como la retirada del Estado de los territorios, de los diferentes barrios, y una mirada justamente multifacética, es decir, trabajamos en barrios, en la mejora de los barrios, de la caminería en los barrios, el tema de las cunetas, que no entre agua en las calles, en las casas, el alumbrado como muy vinculado con la seguridad, se está haciendo un gran plan de alumbrado en todo Montevideo, en las luces LED, y se va a llegar a todos los asentamientos iluminados este año, con trabajo en espacios públicos recuperados de lo que eran basurales o lo que eran algunas situaciones complicadas en los barrios que para que no se vuelva a ocupar o para con esa mirada generar espacio público. Las policlínicas móviles que están entrando a todos lados y que eran muy necesarias. El barrio se mueve y se conmueve cuando entran las policlínicas móviles. Se abrieron más horas de atención en la comuna mujer, un fondo de medicamentos, bueno, los empleos transitorios, básicamente con una mirada general, pero también particular y territorial, porque no todos los barrios son iguales, cada barrio es diferente, hay problemáticas generalizadas, pero también y sobre todo hay muchas diferencias entre los barrios. Y para nosotros es eso, es esa intervención territorial con fuerza, con presencia, y no presencia puntual o limitada en el tiempo, presencia, punto. Es decir, una nueva manera de trabajar de cerca. Sí, yo creo que los esfuerzos de la Intendencia se ven en la periferia, pero como tú decías, y creo que el oyente debe tenerlo claro, no alcanza con la Intendencia. Es decir, para hablar de una mirada integral, como tú decías, bueno, tiene que ser el conjunto del Estado en múltiples actividades de distinto carácter, donde entren distintos organismos. De lo contrario, yo veo que, y ya no digo solo Montevideo, también hablo de ciudades del interior, comienzan a segregarse cada vez más. Lo vi en Salto, por ejemplo, lo vi en Paysandú también, que eran ciudades muy integradas, donde vos tenías barrios donde estaba el médico y los hijos del médico jugando en la calle con los hijos del obrero de la construcción, y estaba todo bien, como lo tuvimos en Montevideo en algún tiempo. Pero ahora se ha perdido, y vos hoy hablabas del derecho a la ciudad. Bueno, la cartera de tierras apunta a eso. ¿Cómo andamos con la cartera de inmuebles? Que era también un instrumento fundamental de la Intendencia. Sí, bueno, ahí tenemos dos líneas. Y también, lamentablemente, terminamos también en esto, ¿no? En después, ¿dónde está la otra parte que sería la de política de vivienda del Gobierno Nacional? Entonces, nosotros hacemos el esfuerzo de recuperación. Lamentablemente, los marcos legales no son muy favorables, entonces siempre es una pelea en la recuperación de fincas, la recuperación de inmuebles por diferentes vías.
para después reponerlas y plantearlas y como para usos de vivienda o otros usos cívicos que también sirve y que también nacen a lo que es el derecho a la ciudad. En ese sentido, nosotros seguimos con el programa Fincas, algunas fincas que les hemos llamado ABC, más que nada por tema del vínculo con el resto de los programas, pero se ha recuperado, por ejemplo, enfrente de la Plaza Colón, y que ahora es un centro comunitario de salud mental, que era una vieja escuela que tuvo varios usos, pero estuvo abandonada por muchísimos años, que ahora fue recuperada y está siendo usada con la comunidad en el programa enmarcado en la ley de salud mental, todo gestionado por la Intendencia y los vecinos y vecinas del barrio en Colón. Se va a inaugurar ahora, creo que es el mes que viene, en la calle Guadalupe, un centro de día y de refugio para mujeres en situación de violencia, que vamos a gestionar desde la Intendencia también. Se va a recuperar también y se va a inaugurar también en la calle Miguelete un espacio de realojos transitorios cuando se recuperan fincas a donde va la gente que estaba ocupando. Entonces hay todo un trabajo ahí colectivo que se está haciendo y va avanzando en el otro sentido que tenemos, que es, nosotros creo que algo ya lo habíamos hablado en algún momento, pero y seguimos avanzando en esa línea y con la intendenta marcando además la presencia, la fuerza de que esto tiene que seguir con prioridad. Nosotros tenemos un montón de padrones en la ciudad de Montevideo que tienen deudas altísimas. Millonarias. Entonces, 5 veces el valor del terreno. Fincas, estamos hablando de fincas. Sí, en general estamos hablando ahí de fincas que tienen esa situación. Nosotros salimos a expropiar, mandamos ya a la Junta a expropiar por compensación de deuda, es decir, que a la Intendencia no le cuesta dinero hacerse de eso, que ya tiene los servicios, que ya tiene saneamiento. Sí, que ya porque tiene en general están en zona céntrica. Exacto. Que después seguramente hay que poner inversión para reacondicionar, pero por lo menos el hacerse de la tierra en ese sentido es sin costo para la Intendencia, y en ese sentido estamos. Ya se han mandado 80 a la Junta, que ya están volviendo a la Junta, están en ese proceso, y se van a mandar más, porque además los que están 4 veces el valor, los que están 3 veces el valor, que son valores que ni siquiera da para un juicio por el valor de la tierra. Sí, porque claro. Perdés plata. Entonces estamos apuntando a eso como una vía de entrada importante. Y en algunos casos son terrenos más grandes que dan para las cooperativas más tradicionales, en otros casos hay que pensarlo, ¿por qué no volver a pensar el tema de la cooperativa dispersa, que se está llevando como piloto, digamos, en Ciudad Vieja, pero que puede plantearse capaz en otros lugares de la ciudad? Y esa es una vía que para nosotros es muy interesante de adquirir esas fincas, de tenerlas en posesión de la Intendencia para después poder generar programas, algunos vinculados al cooperativismo, otros vinculados a usos cívicos y, sí, claro, y barriales, centros culturales, exacto, y otros algunas políticas también individuales de realojo o vinculadas a la vivienda. Entonces esa es una línea que estamos no explorando sino avanzando fuertemente, y que nosotros estimamos que el año que viene ya vamos a tener resultados concretos y a la vista. Los procesos judiciales siempre son judiciales y no dependen tanto de la administración de turno, pero bueno, en este caso estamos con equipos específicamente empujando eso, y bueno, creemos que el año que viene sí vamos a tener ya resultados concretos visibles de eso. Por tu experiencia práctica, porque sos un hombre que recorres mucho los barrios, si yo te preguntara, ¿cuáles son las zonas que vos ves más degradadas de la ciudad de Montevideo, ¿no? ¿Cuáles te parecen? Yo, por ejemplo, veo el centro muy degradado, te digo la verdad, Cordón, por ejemplo, ¿no? Y con un elemento que duele al montevideano mucho, por lo menos a los que tenemos una suerte de sensibilidad social, que ojalá no la perdamos nunca, que es la gente en situación de calle, ¿no? Sí. Bueno, hay dos en esto último que voy a plantear, el tema de situación de calle es algo que nos preocupa muchísimo, es algo que ha venido avanzando muchísimo. Sí, no hay datos, ¿no? No se presentan datos, lo vemos, y la situación de calle, que antes estaba más vinculada a lo que es el centro de la ciudad, ahora ya está extendido en toda la ciudad. Absolutamente. El cantero de Avenida Italia es dormitorio, por ejemplo. Bueno, pero ya a esta altura es en toda la ciudad. Sí. Y constatamos claramente que hay una falta de políticas, sobre todo vinculado a 2 puntos clave que tienen que ver con la situación de calle, que es la salud mental y la salida de la cárcel. Claro. Básicamente no existen políticas de inserción en la sociedad después de salir de la cárcel. No existen, hay algunas cosas muy más testimoniales que otra cosa, y eso es un gran problema.
Eso es un gran problema porque... Y además las cárceles son otra vergüenza nacional. Además. Son verdaderas mazmorras. Es que no, ni te preparan para salir cuando estás adentro, ni te reciben cuando salís. Entonces, eso es un gran problema, se vincula muchísimo con la situación de calle, se vincula también con los temas de seguridad, pero se vincula en particular con las situaciones que estamos viviendo vinculados a eso, y eso también está vinculado con el tema de salud mental, ¿no? Temas de adicciones, claro. Temas de... y si no existen, porque ahora está el discurso que van a apoyar en la rendición de cuentas la salud mental. ¿Qué quiere decir eso? Nadie sabe. Sí, se habla de 80 millones de dólares, pero es un tema que se tiene que agarrar desde otra perspectiva. Sí, y no puede ser de un lado solo. Entonces, la vivienda va con la salud mental, va con el acompañamiento, va con el trabajo, va con la seguridad. Necesariamente tiene que tener una mirada global. Esos casos de situación de calle se están mitigando de alguna manera, pero en realidad también sentimos que hay como un poco políticamente a la deriva. Pero mirá, hay un viejo político que decía que uno tiene que siempre escuchar los proverbios populares, no porque digan toda la verdad, pero sí porque pueden orientar lo que el pueblo ve, ¿no? Esto de pan con pan, comida de tonto, ¿no? O sea, es algo que no corresponde. Bueno, esto es igual, es decir, si nosotros seguimos segregando barrios, si nosotros con los refugios seguimos apilando gente, porque en realidad hay refugios que apilan gente, y si las cárceles, que además el otro día escuché que estamos ya en 14.000 presos, una cifra que me parece bastante escandalosa, ¿no? Y por lo que se ve, como para resolver el problema de la violencia solo hay más represión, va a seguir aumentando. Es decir, esa gente va a salir, a nadie reeduca una cárcel, a nadie, entonces va a seguir habiendo un problema muy fuerte para la ciudad. Sin duda, es un problema muy importante y totalmente subestimado. Totalmente. Y que porque aparte se subestima pensando, bueno, problema de él, pero en realidad es un problema de toda la sociedad. Y en ese sentido no hay líneas de trabajo a nivel de gobierno nacional y de política nacional. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es tratando de empujar diferentes políticas a nivel de vivienda en el marco que tenemos. Sí, claro. Y bueno, y esperando que el gobierno nacional reaccione. En este caso ya es medio tarde, ¿no? Pero básicamente creemos que necesariamente tienen que haber políticas de este tipo, específicamente vinculadas a esto y vinculadas también a lo comunitario. Nosotros creemos que lo comunitario siempre es lo fundamental. Entonces vos me decías zonas degradadas. Yo no sé si degradadas son las palabras, pero nosotros estamos con el programa de rehabilitación urbana, que son préstamos sin intereses para mejoras de vivienda. Mejoras son hasta 280.000 pesos de préstamo para pagar en 5 años sin intereses. Es un fondo rotatorio que además nos está saliendo muy bien porque hay cero morosidad. Claro, la gente. Y ahí vamos recorriendo los diferentes barrios. Entonces ahí estamos dando préstamos en algunas áreas centrales, como mencionabas vos, pero también en el Cerrito, en Villa Española, en La Teja, Tres Ombúes, en la zona de Peñarol, en Colón. Entonces son como diferentes zonas o centros históricos montevideanos que han ido perdiendo dinamismo y que en ese sentido pueden haber diferentes políticas para apoyar y para poder levantar esos barrios. Después están todas las intervenciones, como por ejemplo el mercado modelo, que eso ya es mucho más grande, que es la revitalización de un barrio que cambia de rumbo, digamos, ¿no? De lo que era, o de funcionamiento, de funciones, donde era la zona del mercado, pasa a ser otra cosa, y donde tienen que haber acciones de diferentes miradas. Y va ahí, en esos casos, el tema de las cooperativas, y por eso la entrega de tierra a las 12 cooperativas. Sí, está mal que nosotros lo digamos, pero yo creo que como revitalizan y desarrollan las cooperativas, pocos programas. Yo te digo, yo vivo en la Cruz de Carrasco. La Cruz, cuando nosotros comenzamos en las cooperativas de vivienda ya, iba una sola línea de ómnibus, por ejemplo, ¿no? Teníamos un boliche, 2 boliches, el Boyero y el de Agassi eran, ¿no? Y entonces de la obra al mediodía se iba a comer a lo de Agassi si no teníamos el comedor en la obra. Bueno, no había líneas de ómnibus, los comercios eran muy pocos, y hoy en día es impresionante el desarrollo que tiene esa zona, y obviamente que se lo debe al conjunto de cooperativas de vivienda que se han construido,
yo te diría, desde Felipe Cardoso hasta Bolivia, ¿no? En todo ese cuadrado y cerrando por Avenida Italia. Entonces, el mercado modelo yo creo que va a poder ser, con los años, con el tiempo, algo similar. Yo creo que debemos apuntar a eso, ¿no? A la concentración de las cooperativas que permitan llevar el desarrollo. Sí, sin duda, porque incluso cuando aparecen desarrolladores privados o aparecen otro tipo de intervenciones e inversiones privadas, que no es que esté mal, que también ayudan a dinamizar la ciudad, aparecen en un lugar que ya está. Que va, claro. Entonces, en este caso el mercado modelo, las cooperativas, que es lo primero que va a suceder, cooperativa y espacio público, digamos, son como las claves en lo que tiene que ver con la revitalización del barrio. Y una revitalización del barrio que no cree gentrificación, es decir, yo mejoro el barrio, suben los precios, entonces no mejoro el barrio para que no suban los precios. No. Es mejorar el barrio y acompañarse a través de las cooperativas, que son la mejor herramienta que existe para combatir la gentrificación. Sin duda. Entonces, es mejorar el barrio con justicia social. Eso es lo que tratamos de hacer, y para eso es fundamental. Las cooperativas son fundamentales, cooperativas de vivienda, y los espacios públicos. Y a partir de ahí, el barrio sigue creciendo y se va dinamizando de otras líneas y de otros aspectos. Vinculados a otros temas más de inversor privado, que también vienen bien para mejorar el barrio, pero para nosotros el puntapié inicial a través de las cooperativas es fundamental. Sebastián, no quiero terminar esto sin un problema hídrico, caótico, que uno nunca hubiera imaginado realmente. Lo decía Carolina Cose hace poco, estar discutiendo este problema, pero la Intendencia tiene algunos programas con respecto a esto que ha realizado. ¿Nos podés informar un poquito de eso? Sí, la Intendencia lo que tiene y lo que nos ha caracterizado, como decías vos, no queda bien que lo diga, pero sí lo voy a decir, es reacción rápida a los problemas. Sí, que no quiere decir reacción sin pensar. Es una reacción pensada, es una reacción basada en evidencia, como dice la Intendenta, en lo que está pasando, en los datos que tenemos, y en el conocimiento que tenemos de los barrios, que es mucho. Y no da para estar 4 meses pensando qué va a pasar y rezando la lluvia. Hay que hacer cosas. En ese sentido, estamos apoyando con el tema del agua, primero a través de las policlínicas, que fue la primer definición enseguida, a través de las policlínicas, a través del apoyo a los merenderos y a las escuelas, porque básicamente es un problema muy grave, y mucho más grave de lo que lo pensamos cuando lo vemos en los barrios. La cantidad de gente, vecinos, vecinas, comisiones barriales que nos están planteando el problema del agua y la disyuntiva que están teniendo en algunos casos, la poca plata que cobré del trabajo que conseguí por este tiempo, me la gasto en agua o pago las cuentas. Sí, claro. Y la poca sensibilidad que existe a nivel de gobierno nacional para esto, cuando la respuesta es que llueva. Se sigue esperando que llueva. Entonces, bueno, es un gran esfuerzo de logística de la Intendencia, es un gran esfuerzo presupuestal también, pero es el esfuerzo que nosotros consideramos que es necesario dar. Pasó lo mismo con el tema de la pandemia, en donde salimos enseguida con el tema de limpieza, con los productos de limpieza, porque muchas veces las recomendaciones son como que fueran de otro país, ¿no? La recomendación, no tomes Coca-Cola y toma agua. Eso es una barbaridad. La recomendación, comprá agua. Son recomendaciones de otro país. Eso no lo estamos. No es pero además yo una solución ni viable. Los sectores más humildes de la población no están comprando agua, no pueden comprar agua. ¿Y no? Un bidón de agua que más o menos te dé para, ¿no? Está en 150, 170 pesos. Tener 170 pesos para eso es inviable. Y además hay otro problema. Yo no sé si no está planteado acá, porque uno ya al final desconfía absolutamente de todo, tristemente, que nos empecemos a acostumbrar al agua salada. Porque la operación Neptuno, que es esta que van a hacer ahora, que quiero informar que hoy está instalada una carpa en OCE, y nosotros estamos absolutamente en solidaridad con los trabajadores del sindicato de OCE, donde están, porque hoy se haría la licitación, aparentemente, de esta operación, que va a ser sobre agua salada, ¿no? Es decir, entonces, y además va a ser una inversión millonaria para las empresas privadas, ya denunciada por el sindicato de OCE. Entonces, esto no es solución. Hoy leía que el 60% de los calefones con tanque de cobre se están deteriorando, es decir, la Cámara Empresarial pateó
con que también hay un 65% de empresas de distintos rubros que están viéndose afectadas. Es decir, acá parecería, Sebastián, que no se ve el grado o la intensidad del problema. Y además, Gustavo, un tema de inversiones en empresas públicas y defensa de las empresas públicas. La Intendencia puso a disposición el WhatsApp, que ya a esta altura con el tema de la basura y la limpieza es muy conocido a nivel de la población, para que la población pueda marcar lugares en donde hay caños de OCE rotos. Bueno. Y más de 3.000 denuncias. Entonces, en una semana, ¿no? Sí. Entonces, nosotros que recorremos los barrios, los asentamientos, sabe los eso. Caños rotos de OCE por todos lados. Sí. Entonces, eso es falta de inversión. Y eso es agua que no empezó ahora, hace un tiempo. Que se pierde. Y yo no los veo desesperados a los de OCE en todos los barrios reparando los caños. No, porque además hay un problema. No hay gente. El sindicato de OCE ya dijo que se fueron desde el 20 en adelante, creo que eran 1.000 y pico de personas, y no se ha tomado gente. Después he escuchado cosas ridículas, como por ejemplo, bueno, si se va el 50% del agua potable, pero podríamos llegar a que se vaya el 30%. No, señor, tenemos que llegar a que no se vaya nada. ¿Cómo quiere decir que se vaya el 30%? Gustavo, si la Intendencia pone el WhatsApp para que lleguen denuncias, y llegan como 3.000 denuncias, ¿quiere decir que la OCE no los estaba registrando? ¿No sabía dónde estaba perdiendo? Ni siquiera estaba estudiando dónde estaba perdiendo. O sea, ahí hay una falta de previsión, más allá de la crisis del agua que estamos viendo. Aunque no estuviera la crisis del agua. ¿Eso cómo es parte, no es parte de tu gestión como empresa pública? Claro, uno se pone a pensar ahí cuando se debe declarar de emergencia nacional de algún tema como este, que tendría que ser declarado de emergencia, sin ningún tipo de duda. Y poner toda la fuerza del Estado al respecto, ¿no? Bueno, yo creo que esta crisis, como toda crisis, abre nuevos desafíos y por lo menos puso en agenda el problema ecológico que vive el mundo y el país. Estaba viendo que el eucaliptus se come por día 50 litros de agua. Entonces, son muchas cosas las que habrá que pensar para ver efectivamente con qué planeta nos estamos quedando y qué país queremos, ¿no? Sebastián, en los últimos minutos del programa he oído que hay alguna posibilidad de alguna experiencia piloto en viviendas y demás. ¿Qué hay de eso en la Intendencia? Bueno, estamos trabajando particularmente lo que tiene que ver con prevención de asentamientos. Eso es una línea que nos desvela, en la mirada muchas veces está que la prevención de asentamientos es la policía territorial, es decir, no te dejo ocupar, eso es la prevención de asentamientos. Eso no es la prevención de asentamientos. La prevención de asentamientos es que la gente tenga trabajo y un sueldo para pagar un alquiler o una cuota. Claro. Esa es la verdadera prevención de asentamientos. Pero en ese marco nosotros lo que estamos viendo es la población uruguaya y montevideana no crece, ¿no? Si lo miramos en términos generales y promedio. Pero en la periferia la población uruguaya sí crece. Es donde está creciendo. Y en ese caso nosotros estamos viendo muchísimo en asentamientos nuevos hogares. Sí, claro. Que no tienen a dónde ir porque no pueden pagar un alquiler y que se van quedando y agregando y hacinando en los lotes o en las viviendas. Y que lo que falta es una política de vivienda o algo que los pueda apoyar y dar una mano en la salida. Porque no es que no quieran, es que no hay una oportunidad. Nosotros estamos planteando y poniendo a disposición algunos terrenos de la cartera de tierras para generar algún programa de lo que originalmente estábamos llamando lote con servicios, pero no es un poco más que eso. Es poder trabajar con la gente en la construcción de sus viviendas de manera colectiva, porque eso nos parece que es la manera. Y en ese sentido, la Intendencia va a poner el financiamiento para este piloto. Queremos que sea una política que después pueda ser imitada a nivel nacional, como varias que ha hecho la Intendencia en Montevideo. En este caso es sin el apoyo del Ministerio de Vivienda, es solamente de la Intendencia, en apoyo con organizaciones y vecinos y vecinas. Pero bueno, creemos que es una línea de trabajo que puede estar muy interesante en esto de prevenir la creación de asentamientos, porque es el crecimiento ordenado de la ciudad y apoyado, no solo ordenado, sino apoyado. Late Ciudad Vieja, ¿queda algo próximo para ello?
Bueno, el Ate Ciudad Vieja está en obra, ya está en obra una de las semipeatonales, arranca este mes, va a quedar en obra el tema de las peatonales en estos meses, en el mes que viene y el siguiente. Se está licitando el edificio de alquiler social, que esto es otra de las cosas que estamos marcando como piloto desde la Intendencia, ¿no? De efectivamente poder llevar adelante un programa de alquiler social, es decir, un alquiler que se accesible, pueda pagar, entre otras cosas, por ejemplo, cooperativistas que puedan estar esperando el préstamo y no tengan donde estar mientras, o parejas jóvenes, en este caso de Ciudad Vieja. Estamos también con préstamos a nivel de esto que yo les comentaba, mejora de vivienda sin intereses, a nivel de todo lo que es la Ciudad Vieja, y eso está abierto, siempre abierto, digamos, para que se inscriba la gente. También eso es financiado con el Fondo Rotatorio de Rehabilitación Urbana. Estamos con la cooperativa dispersa avanzando también para que efectivamente pueda de una vez por todas efectivizarse y empezar a construir. Pero eso con préstamo. Eso es con préstamo del Ministerio de Vivienda. Lo que sí logramos ahí es que un acuerdo específico con el Ministerio de Vivienda para que esa cooperativa no tenga que pasar por sorteo, como piloto y bueno, como ejercicio de ver cómo puede salir esa política y de evaluarla. Y estamos trabajando también, bueno, el terreno ahí en la terminal de aduana que se le dio a una cooperativa de Fugbank, que se está armando el proyecto también en ese sentido. Hay como muchas movidas juntas, digamos, a nivel de Ciudad Vieja, que bueno, algunas ya se están viendo en obras, otras se verán muy pronto. Sebastián, te agradecemos que hayas venido y bueno, sabés que esta es tu casa, que aquí estamos a la orden de brindar a la Intendencia y a cualquier organismo público que quiera, nos llama nomás, si es para brindarle cuestiones o apertura de posibilidades a los habitantes de Montevideo y del país. Entonces nosotros nos despedimos, pero con una canción muy linda que viene bien para el momento. Así que gracias, Sebastián. Muchas gracias, Gustavo, como siempre, y a las órdenes. Arriba.